Ya chicos, señorita, mira joven, continuando con las clases de química, ya en la semana 7, tema número 7, más fuerzas intermoleculares, vamos a recorrer la semana 1, cuando te enseñé materia. En materia te enseñé propiedades de la materia, estado de agregación. Los estados de agregación y las propiedades físicas de la materia están en función a las fuerzas que unen las moléculas, por favor. El punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, capilaridad, tensión superficial, viscosidad, presión de vapor y muchas propiedades físicas de la materia está en función qué fuerza las une a las moléculas, por ejemplo, o teoría mejor dicho. Son fuerzas que unen a las moléculas por atracción de dipolos opuestos. Y esta define justamente las propiedades físicas de la materia: punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, capilaridad, tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, cambio de fases de líquido a sólido, líquido a gas, viceversa. Eso vamos a ver ya, chicos. También llamadas fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, voy a hacer la interacción de dos moléculas conocidas por nosotros. Se llama el cloruro de hidrógeno. Siendo el cloro un átomo de grupo 7A que tiene muchos pares solitarios y un par enlazante. Pero ese par enlazante está más pegado al cloro. ¿Por qué? ¿Por qué el par enlazante está más pegado al cloro? ¿Por qué? Por atracción. Por su alta electronegatividad. Cloro grupo 7A, H1A. Cloro tiene mayor interacción entre el enlace químico, tanto así que la fuerza resultante del enlace apunta a ¿dónde? Al cloro. El vector de enlace apunta a ¿dónde? Al cloro por su alta electronegatividad. Vale 3.0, él vale 2.1. Ahora, esa molécula del HCl es distorsionada, es asimétrica o irregular. Distorsionada, asimétrica, irregular. ¿Por qué distorsión? Por los pares libres de los electrones del átomo de cloro. Y eso genera para el cloro un dipolo que es una carga del tipo negativo, y el H el dipolo positivo. Igual pasa otra molécula, el H es el dipolo positivo y el cloro, por sus pares libres y su alta electronegatividad, un dipolo negativo. ¿Qué dice la teoría? Se atraen dipolos opuestos, chicos. El dipolo más del hidrógeno y el dipolo menos de la otra molécula, del cloro, se atraen. Esa atracción es la que hoy te voy a enseñar, llamada fuerza intermolecular. ¿Qué te parece? Esa fuerza intermolecular es también conocida como la atracción entre dipolos opuestos. Dipolos. Ojo, mira joven, esta fuerza que voy a marcar y señalar es una fuerza entre moléculas llamada fuerza intermolecular, también llamada fuerza de Van der Waals. Intermolecular. No confundas con la fuerza entre átomos, llamado enlace químico, chicos. La fuerza entre átomos se llama enlace químico. Ese enlace químico también recibe el nombre de fuerza intramolecular. Es el nombre de fuerza intramolecular. Intramolecular. La pregunta es, ¿cuál es más intensa, chicos? ¿Cuál es más intensa? Por tabla de energía de enlace y de fuerzas intermoleculares, joven, la energía de esta fuerza intermolecular vale como 16 kilojoules. Y esta fuerza de enlace vale como 400 kilojoules. O sea, la fuerza entre átomos, que es enlace químico, es más intensa o es mayor que la fuerza entre moléculas. Si yo quiero hervir una solución de HCl, se rompe primero la fuerza entre moléculas. Difícil romper el enlace químico. Cuando quiero vencer y cambiar de fase o una propiedad física de esta materia llamada HCl, venzo siempre la fuerza entre moléculas, que es una fuerza muy débil respecto a la fuerza entre átomos. ¿Está claro, joven, la idea principal? Veamos qué las une. Hay un concepto importante que se llama dipolaridad, joven. Esa dipolaridad es justamente la distribución no equitativa de los electrones en la nube de la molécula. Por ejemplo, esta molécula dibujado, hay una distribución no equitativa por los pares libres, distorsión de la molécula. Y hay dos tipos. Hay la llamada permanente, la permanente y la instantánea. La permanente
que la voy a usar de símbolo P de permanente, y la instantánea, que la voy a simbolizar de símbolo I. Instantánea, permanente e instantánea. Esa permanente lo tienen solamente moléculas polares. Ojo, solo moléculas polares, por favor. Teoría, es solo moléculas del tipo polar. Y ya tú sabes que es una molécula polar. En cambio, la instantánea es toda molécula, ojo, dice bien claro, toda molécula tiene instantánea. Cuando digo toda molécula, incluye polar y también las moléculas apolares. Eso ten mucho cuidado con la teoría joven. La instantánea es para toda molécula. En cambio, la permanente es para solo moléculas polares. Ten cuidado, esa es la dipolaridad, distribución no equitativa de los electrones en la nube molecular. Por ejemplo, vamos a colocar esta molécula, el HCl, que ya lo dibujé. Obvio que es una molécula polar, profesor, sí, es tipo polar. La pregunta es, ¿qué dipolaridad presenta esa molécula? Permanente. Tiene la P de permanente, sí, porque es polar. ¿Y qué más tiene aparte? También tiene la I de instantánea, por si acaso. Una molécula polar presenta las dos dipolaridades, la permanente y la instantánea. A ver, pongamos, a ver otro ejemplo, pongamos a ver el CO2, que tú reconoces el CO2. ¿Qué es? ¿Polar o polar? Vimos la clase pasada que es una molécula apolar. Y si es apolar, ¿qué cosa presenta? Instantáneo. Solo instantánea nada más, joven. Solo instantánea. Solo la instantánea. También llamada momentánea o inducida. Ten cuidado, tiene muchos sinónimos. La instantánea también se llama momentánea o inducida. A ver, otro ejemplo más. A ver, pongamos el agua es una clásica. El agua es una clásica, chicos. Polar. Es una molécula polar igual que la primera molécula. Perfecto. ¿Y qué presentará? Permanente instantánea. Tiene la permanente más la Instantánea. instantánea. Conclusión, ¿qué estoy observando yo? Todas llevan instantánea. Sea polar o apolar la molécula, todas llevan instantánea. En cambio, la permanente es solo para polar. Permanente es solo para polar. Eso es grave, dijo. Primera observación, ¿cómo era dipolar la molécula? Veamos los tipos de fuerzas. Son dos fuerzas, dijo nada más. Dos fuerzas. La primera se llama el famoso dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo. La primera es el dipolo-dipolo. La segunda se llama dispersión-London, chicos. Dispersión-London. Dispersión-London. O dispersión de London. Ahí está. Pero ten cuidado con el dipolo-dipolo. Dentro de ella hay una muy particular para casos especiales del hidrógeno con 3 átomos, llamado el FON. Se llama el famoso puente hidrógeno. Dentro del dipolo-dipolo hay una interacción llamada puente hidrógeno, en la cual el átomo de hidrógeno lo hace frente a 3 átomos que yo te voy a detallar cuáles son. Es el flúor, oxígeno y nitrogención. Veamos la primera, ¿qué es el dipolo-dipolo? El dipolo-dipolo es una fuerza entre moléculas polares por atracción de dipolos opuestos. Ejemplo, lo que puse acá, por ejemplo. Voy a cambiar de molécula. A ver, pongamos el H-bromo, ¿qué es parecido? El H-bromo, ¿qué le parece a ella? El H-bromo. Bromo también grupo 7A, muchachos. Tiene sus pares solitarios. Molécula polar. Es una molécula polar. El HBr tiene pares solitarios. Molécula polar. Grupo 7A el bromo. Perfecto, ahí está. Se llama bromuro de hidrógeno en estado gaseoso. Si fuese acuoso, sería el ácido bromídrico. Es una molécula que está distorsionada. Hay atracción de dipolos opuestos. Yo veo que la primera molécula, distorsión por los pares solitarios. Igual pasa a la segunda molécula, tiene distribución no equitativa, son polares. El dipolo más el H, el dipolo menos el bromo, el dipolo más el H, dipolo menos el bromo, ¿sí o no? Y la atracción de dipolos opuestos, esto es lo que yo quiero saber, marcar e identificar y poder reconocer el famoso dipolo-dipolo, muchachos. Son moléculas polares de dipolos opuestos. Fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa con el llamado puente hidrógeno? También llamado enlace puente hidrógeno. Es un tipo de dipolo-dipolo entre el hidrógeno, ojo, entre el hidrógeno
entre el hidrógeno y tres átomos muy conocidos en la tabla periódica: flúor, oxígeno, nitrógeno, elegidos por su alta electronegatividad y por su pequeño radio atómico, elección para ser puente hidrógeno. Son elementos de alta electronegatividad. Por ejemplo, hijo, una tabla periódica, por favor, que tiene por esta tabla, señorita tabla. Acá, frente a mi camino. Sabemos nosotros que por tabla periódica los elementos químicos son los de alta electronegatividad, derecha superior. Derecha superior. ¿Cuáles son derecha superior? El flúor en cabeza. ¿Cuánto vale? Vale 4.0, jóvenes. Es uno de los más altos, o el más alto de la tabla periódica. Oxígeno, que está acostadito antes del flúor, vale 3.5. Y el nitrógeno vale 3.0, muchachos. Son los elementos que poseen alta electronegatividad y a la vez son de periodo radio, son del segundo periodo, tienen dos niveles. Flúor acaba en 2P5, oxígeno 2P4, nitrógeno 2P3, dos niveles tienen. Y son de alta electronegatividad, esa es la condición. Ahora, ¿cómo se forma, profesor? Veamos, por ejemplo, voy a hacer la molécula HF. El H unido con el flúor. El flúor 7A tiene sus pares solitarios. Otro igual a ella, HF. Flúor 7A tiene sus pares solitarios. ¿Qué te parece? Distorsión de la molécula, se ve clarito por los pares libres. Distorsión de la molécula del HF, llamado fluoruro de hidrógeno. Ahí está distorsionado. Donde el H es el dipolo positivo, flúor, dipolo neutro. También son dipolo-dipolo, pero al tener el H, una molécula, y el F, la otra molécula, esto se llama enlace puente hidrógeno, chicos. EPH. EPH. Donde el H es intermediario, F con F. El H es el puente de su átomo flúor, de su propia molécula, con el flúor de otra molécula. Observación. Para que haya puente, siempre el H es el intermediario. Frente a él debe haber flúor, o el oxígeno, o el nitrógeno, o sus combinaciones. Por ejemplo, primera combinación, FHF. Acá está. FHF. Otra combinación, FHO, FH oxígeno. Otra combinación, FHN, FHL. Son las combinaciones. O también puede ser OHO, como el caso del agua. OHO, o también NHN, NHL. La cosa que el H es el intermediario. El H es el que pone la posición del puente hidrógeno frente a estos elementos químicos: flúor, oxígeno, nitrógeno. Ejemplo, fluorhidrógeno. Es un tipo de dipolo-dipolo para estos tres elementos químicos, elegidos por su alta electronegatividad. Ok, tienes que apuntar la periódica. Siempre traerla. Trae la periódica, por favor. Dispersión London, o simplemente el London, es una fuerza que está en toda molécula. Ojo, está en toda molécula. Es atracción de dipolos instantáneos. Pero ojo, es la única fuerza, o es la única fuerza de las moléculas apolares. Es la única fuerza que une a las moléculas apolares. Por ejemplo, voy a dibujar dos moléculas apolares. En el caso del oxígeno molecular, el O, enlace doble contra el oxígeno molecular, es una molécula apolar. Cada O, sus pares solitarios. Cada O, grupo 6A, par solitario, ¿no? El oxígeno logró teto con enlace doble. Otro igual a ella. Otro oxígeno, enlace doble. Ahí está. Cada O, sus pares solitarios. Cada O, sus pares solitarios. Esa molécula es netamente apolar. Es apolar. Hay simetría. Hay dirección equitativa. La molécula primera con la segunda son simétricas por donde la veas. Ambas son simétricas por donde la veas. ¿Cierto o no? Hay simetría. No hay distorsión. Pero en un momento del tiempo, esa molécula se distorsiona, se hace irregular y se atrae. Se atrae el dipolos opuestos. Pero esa atracción se ve más en las fuerzas London superficiales. Son fuerzas superficiales. Son fuerzas superficiales entre moléculas apolares propias. Esta es la fuerza London, muchachos.
London, también conocido como fuerzas superficiales. Eso se ve mucho en la única fuerza entre moléculas apolares, jóvenes. Ocurre en el ozono, perdón, en el oxígeno molecular, que es el O2, y en moléculas que son apolares como el metano, el silano, el germano, el benceno, el carbono cloro 4, ¿no? Son típicas moléculas apolares que tienen solamente fuerzas en London. Pero ojo, profesor, ¿y allá había London? Sí, acá había London, pero no es la más intensa. ¿Por qué? Si vemos cuál es la más intensa, que es una regla que ahorita vamos a ver, la más intensa siempre se dibuja. De las tres fuerzas que te he mencionado, o mejor dicho, de las dos fuerzas, diciendo su caso especial puente hidrógeno, tipo dipolo, dipolo, la más intensa es el puente hidrógeno, y es la que se dibuja. Luego sigue dipolo, dipolo. Luego sigue el dipolo, dipolo de intensidad o de fuerza. Y el dipolo, dipolo es más intenso que el llamado fuerzas London, chicos. Cuando digo intensidad me refiero a la fuerza que predomina. Cuando yo dibujo la fuerza, voy a dibujar la fuerza más predominante, la más intensa. En este caso el dipolo es la más intensa. Acá es el puente hidrógeno. Y acá para moléculas apolares, ambas son apolar, molécula apolar. Apolar, la única fuerza que predomina es London, chicos. A ver, recordemos un momento. A ver, saquemos las fórmulas. Por ejemplo, el HBl que dibujé por allá es un compuesto del tipo polar. Polar. ¿Qué cosa presentaba? Bipolaridad. Dipolo, dipolo. Sí, es cierto, pero ¿cuál es su bipolaridad? Permanente. Más la instantánea. Joven, por la permanente hace la fuerza que su amiga dijo, dipolo, dipolo. Y la instantánea genera London. Eso grábate, por favor. Eso graba. Ahí también hay fuerzas London, pero he dibujado la más intensa, que era dipolo, dipolo. Chicos, en el caso del HF, ¿qué cosa tiene con HF? Es también polar, profesor. Sí, es polar, así es. ¿Qué más, joven? ¿Qué más? Es permanente, instantáneo. Tiene también permanente Instantáneo. más instantánea. Por la permanente va a generar el puente hidrógeno, que es un caso especial para tres átomos que te mencioné: flúor, oxígeno de nitrógeno frente al hidrógeno. Y por la instantánea, ¿qué va a tener? London, pues, joven. London. A ver, por último, el oxígeno molecular. ¿Qué molécula es? Es apolar. Es apolar. ¿Cuál es su única dipolaridad que tiene? Solo tiene la instantánea. ¿Y eso qué genera? London. Solamente genera London, muchachos. Es la idea principal. Profesor, si me preguntaran qué fuerza predomina, obvio que por intensidad. En la primera molécula predomina el dipolo-dipolo, pero tiene London, es muy débil. En la segunda molécula predomina el puente hidrógeno, pero hay London también, que es débil. En cambio, en una molécula polar solo tiene London, joven. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Solo London. Hay interacción que también es una fuerza que se llama ion-dipolo. El ion-dipolo es una fuerza entre compuesto iónico y molécula polar. Ojo, dice compuesto iónico, por ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio. ¿Qué te parece? Voy a echarle en medio acuoso. Cuando digo medio acuoso, disuelto en agua. ¿Y qué hace el agua? El agua rompe la red iónica del cloruro de sodio, generando que se liberen los iones. Sodio, grupo 1A, libera al catión más 1. No olvidar que su carga era más 1, ¿no? Sí. Y el cloro, 7A, libera su anión que tiene carga menos 1. No olvidar el signo más y el signo menos. A ver, como dice el medio acuoso, hay oxígeno, o sea, hay agua. Coloco el agua conmigo, el H2O. El oxígeno tiene sus pares solitarios y sus pares enlazantes. Es una molécula angular, ¿te acuerdas, no? Sí. Ahí está, mira, el oxígeno. Angular. El oxígeno tiene el dipolo menos y el H, el dipolo más. ¿Qué sucede entre cargas opuestas, joven? Tú sabes. Hay una interacción, el menos con el más se atrae. Más
con menos se atrae. ¿Eso cómo se llama? Ion dipolo. Ion dipolo, así es, hijo. Así es, joven. Ion dipolo, joven, es la interacción entre los compuestos iónicos y un compuesto o una molécula polar, chicos. Ion dipolo. El dipolo menos y el catión más. El dipolo más y el anión menos. Entonces, ion dipolo. Esa fuerza está presente en el agua de mar. Por ejemplo, pregunta: ¿el agua de mar tiene sales? Sí. Sí. ¿Cuántas sales tiene? Muchas. Muchas, más de 20 cucharadas. ¿Has probado agua de mar? Sí. Sí. ¿Cómo es? Salado. Salado. ¿La toma a propósito o casual? Casual. Todo el mundo toma de forma casual. Aquí no le ha caído el mar un revolcón pequeño, ¿no? Así es. El agua de mar es salado por naturaleza. Más de 20 sales. Hay mucha interacción. Ion dipolo, catión, dipolo menos. Anión, dipolo más. Tiene más de 20 sales. En el agua de mar hay mucha interacción. Ion dipolo. Joven, el agua potable, ¿qué tendrá interacción? Agua con agua, ¿qué se forma? ¿Será el London? Sí, tiene London. ¿Tendrá el dipolo o puente hidrógeno? ¿Cuál tendrá? Punto hidro. Tiene bastante puente hidrógeno, que es la más intensa entre sus moléculas. La pregunta es, ¿cuál es la más intensa? Punto hidro. Chicos, se ha demostrado por laboratorio y prácticos. Si yo coloco acá un termómetro en el agua de mar y lo ponemos a hervir, igual pongo el agua potable, un termómetro, le pongo a hervir. Pregunta: ¿a cuánto hierve el agua potable? Tú sabes, joven. 100 grados. 100 grados. Profesor, eso lo he visto en mi casa varias veces. ¿Cierto, sí o no? Sí. El agua potable hierve a 100 grados Celsius. Celsius, el cambio de fase de líquido a vapor. Pero ¿a cuánto hierve el agua de mar? ¿Alguien tiene idea? 120. No sé. ¿Será igual a 100? Mm, ¿Menos no de 100 creo. o más de 100? ¿Cuánto cree que sea, hijo? ¿Más? Bueno, hijo, yo te comenté, ¿no? De hecho, eso es la experiencia de laboratorio. Hemos agarrado de mar y agua potable. El agua de mar tiene mayor punto de ebullición que el agua potable. Ligeramente le gana por un punto o 2 puntos. Pongamos que sea 102 grados Celsius. Un par de puntos más. ¿Y eso qué cosa le interpreta? ¿Qué tiene buen punto de ebullición? Sí, mayor punto de ebullición del agua de mar. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es más intenso? ¿El ion dipolo o el puente hidrógeno? Yo no Ah, puedo. mira. ¿Qué? El ion dipolo le gana al puente hidrógeno en intensidad, comparando experimentalmente su punto de ebullición. Conclusión: el ion dipolo supera al puente hidrógeno y este puente hidrógeno supera al dipolo-dipolo. ¿Y ahora quién supera? A dispersión London. Así está el ranking de intensidad de fuerzas. El ion dipolo supera el puente hidrógeno, él supera el dipolo-dipolo y London. Ahora, conclusión: el que tiene más fuerza, ojo, que tiene más fuerza, entonces tendrá mayores propiedades físicas de la materia. Ejemplo, el punto de ebullición que he hecho saliendo el agua de mar con agua potable. El agua de mar y el agua potable que demostré, en este caso, el punto de ebullición es un indicador que me da el ion dipolo es más fuerte que el puente hidrógeno. ¿Qué te parece? A mayor fuerza, mayor presión físicas. ¿Y en qué presión física se vería? Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, viscosidad, etcétera, chicos. Importa saber cuál es la más intensa de las fuerzas intermoleculares. Hacemos problemitas, chicos. Aplicación de la teoría. Nos vemos con los problemitas.